Estamos listos. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión relativa a las causales de nulidad constitucionales. Como vimos el día de ayer, este tema se relaciona con muchos temas relativos al derecho electoral, ¿no? O sea, vimos algunas cuestiones relativas a las nulidades del acto jurídico, la importancia de las nulidades dentro de del sistema electoral, ¿no? Sus alcances, sus modificaciones, ¿no? Dijimos que en términos generales, las nulidades constitucionales tienen también un desarrollo jurídico, ¿no? Un desarrollo legal. Pero esta es la base, digamos, ¿no? Y que además todas las nulidades, todo el sistema de nulidades, pues está ligado finalmente a los principios constitucionales que rigen las elecciones, ¿no? Vimos con cierta profundidad la primera causal, ¿no? El rebase de topes de campaña por 5%, la cuestión relativa a la presunción, ¿no? Las presunciones de determinancia y también así el criterio de determinancia y las diferencias con relación a la carga de la prueba cuando esta presunción de determinancia se cumple o no, ¿no? Y decíamos, no es que la falta de el rebase del porcentaje de 5% implique que no se puede anular la elección, sino que simple y sencillamente se traslada la carga de la prueba. Así también la presunción de determinancia no significa que en automático se acredite los elementos de la gravedad, del dolo, ¿no? En la nulidad, sino que esto hace que la carga de la prueba recaiga en el partido, coalición, candidata, candidato, o sea, no restringamos estas causales de nulidad solamente a partidos, ¿no? Que las elecciones alcanzan tanto a coaliciones como a candidaturas independientes y cada una de estas puede, ¿no? Encuadrar o su conducta, etcétera, puede ser impugnada y ser, por lo tanto, anuladas con base en esto, ¿no? Entonces, bueno, luego vimos algunas cuestiones relativas a el financiamiento, ¿sí? Y para eso me quiero detener un poquito en justamente cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos en México, ¿no? Porque estos temas, ¿no? O sea, una cosa son las causales de nulidad, pero para que entendamos, me parece, la causal de nulidad en profundidad, pues vemos en qué se inserta. Si se inserta, por ejemplo, en el tema del rebase de topes de campaña, pues hay que saber más o menos la mecánica de los dictámenes consolidados, ¿no? Que ayer habíamos platicado, la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cosa que también mencioné como importante, ¿no? Aquí vemos una interacción que no sucede en todas las causales de nulidad, pero una interacción entre las autoridades administrativas y la autoridad jurisdiccional, ¿no? Porque es esta, en el caso de la primera, del primer inciso, ¿no? En el caso del rebase de topes de campaña, la que emite un dictamen que a final de cuentas será la prueba idónea para acreditar si se rebasó o no el tope de campaña por el monto que especifica la Constitución como motivo de nulidad. Lo mismo sucede con el financiamiento, ¿no? En el financiamiento, que es el INE quien entrega las administraciones, ¿no? El dinero, pues, a los partidos políticos, y vimos que había una prohibición, déjenme presentar nuevamente el PowerPoint, ¿no? Nada más para tenerlo como referencia, de quiénes son aquellos que no tienen posibilidad de financiar, ¿no? Ay, por alguna razón no aparece aquí. Déjenme ponerlo primero en mi presentación. Permítanme, es que luego si no lo tengo aquí, no me aparece como una de las ventanas posibles a mostrar. Hasta allá. Entonces, ¿quiénes son los que no pueden participar en el financiamiento? ¿No? ¿Quiénes no pueden realizar aportes o donativos? Pero entonces vamos a entender a grandes rasgos, por lo menos, ¿no? ¿Cuál es el esquema general de financiamiento de los partidos políticos en México, ¿no? Entonces, financiamiento de partidos que además se relaciona de alguna manera con el financiamiento de los organismos electorales, ¿no? Es un tema central, pues, para el debate político en México. Y esto lo digo, lo de los organismos electorales, por una serie de temas, ¿no? Que han estado ahí en la discusión pública, una serie de juicios electorales, ¿no?
Hoy presentaron uno, creo que en el Tribunal de la Ciudad de México, pero ha habido otros casos, ¿no? En Colima, en Veracruz, que son los casos que ahorita me vienen a la mente. Había otro, pero ahorita se me olvidó cuál era. Bueno, el mismo Tribunal Electoral de la Ciudad, perdón, el mismo OPLE de la Ciudad de México, a principios de año tuvo una cuestión relativa a esto que tenía que ver justamente con el financiamiento de los partidos. Digo, es un caso relacionado, no con esto necesariamente, porque no se estaba hablando de la nulidad, pero sí del dinero que a través de los OPLES, en el caso de los partidos políticos a nivel local, se les otorga a los partidos políticos, la administración, el dinero, pues, ¿no? Pero bueno, entonces es un debate central en el debate político mexicano, ¿no? Y hay varias voces críticas, ¿no? Señalando, pues, si es excesivo el monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos, pero también hay quienes argumentan, que señalan que para poder fortalecer, consolidar la naciente democracia política, pues es necesario otorgar recursos suficientes a los partidos, ¿no? Siendo instituciones esenciales de todo régimen democrático. Otra vez, no centremos esto en solo financiamiento de los partidos, aunque son actores centrales, financiamiento de candidaturas también independientes que tendrán un esquema similar, ¿no? Debate, ¿no? Se ha generado por fundamentalmente tres razones, ¿no? La cantidad, los montos que reciben los partidos con registro nacional, por la precariedad, recesión económica, la idea de la austeridad, ¿no? Como sea, y por algunos escándalos financieros que se han generado en los partidos, ¿no? Y la poca transparencia que hay, ¿no? En el manejo de los recursos públicos y la percepción, desde luego, de que no se obtiene por parte de la sociedad algún beneficio tangible con ese gasto. Más allá de esos debates coyunturales, ¿no? La inquietud sobre la necesidad de reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a estos institutos políticos y la urgencia de que los partidos políticos refuercen, rediseñen, ¿no? Sus estrategias para hacerse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento. Y ya habíamos dicho, ¿no? La ilicitud responde a tres preguntas: destino, personas y montos, ¿no? O sea, para la licitud o ilicitud de los recursos públicos, pues habrá que responder esas tres preguntas: ¿quién financia, para qué y con qué cantidad? ¿No? Porque hay cantidades tope, digamos, ¿no? Ahorita vemos exactamente esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces, fuentes lícitas de financiamiento, cuotas, aportaciones de la militancia, ¿no? Para hacer menos gravosas las elecciones al erario público, ¿no? Si consideramos el monto total de financiamiento público que se dedica a los procesos federales en su conjunto, pues resulta que la democracia mexicana, esto no es una premisa mía, ¿no? No lo estoy diciendo yo por decirlo ni por hacer eco de ningún discurso. Estos datos, ahorita les doy la bibliografía, ¿no? Para que la tengan. A quien le interese, hay un artículo en el que baso esta parte de la charla, ¿no? Que se llama El financiamiento de los partidos políticos y la confianza ciudadana en México, que escriben dos personas de la Universidad de Guadalajara, y la publican. Creo que la revista es también en la revista de la UDG, pero ya no me acuerdo. Creo que es en la revista del Colegio de Jalisco, Intersticios Sociales se llama, ¿no? Es un estudio de 2018, ¿no? Pero bueno, aquí me interesa señalar esta parte, ¿no? Esta parte del financiamiento. A ver, tenemos aquí algún comentario de esto. El nombre del artículo, sí, a ver, es que yo hago apuntes, ¿no? O sea, voy leyendo los trabajos y hago apuntes. Entonces, déjenme ver en mi apunte bien cómo se llama, porque esto es lo que yo me acuerdo, pero puede que no se llame así. A ver, se llama El financiamiento de los partidos políticos y la confianza ciudadana en México. Los autores son Andrés Valdés Cepeda y Delia Amparo Huerta Franco. Está publicada en la revista Intersticios Sociales del Colegio de Jalisco, el número de marzo-agosto 2018, ¿no? Bueno, esto por lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, no es que los datos de que si es muy costoso o no provengan de lo que yo pienso, ¿no? Sino que tienen esta fuente. Esto es un poquito, no más para decir, no es que yo diga esto, ¿no? Más allá de que lo pueda decir o no, en este estudio viene reflejada, ¿no? O sea, los procesos federales en su conjunto, de acuerdo con este estudio, ¿no? La democracia mexicana es una de las más costosas del mundo,
en un año no electoral, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para 2017 de 10,932 millones de pesos, ¿no? De los cuales 4,138 millones eran para los partidos políticos en ese momento, 9, ¿no? Está interesante el estudio porque vienen cuadros, ¿no? Y que te dicen cuánto fue de financiamiento, cuánto para actividades ordinarias permanentes, cuánto para educación, capacitación, o sea, para que veamos los rubros, ¿no? Cuánto para franquicias postales, porque ya les había comentado, ¿no? Los recursos de los partidos políticos. Ah, gracias, ya pegaron aquí el enlace al artículo. Las prerrogativas de los partidos no son únicamente, y esto es importante por el inciso B que no hemos visto, pero por los tiempos de publicidad, ¿no? La publicidad que tienen los partidos, que también administra el INE, ¿no? Y esta prohibición de contratar tiempos por fuera de los establecidos por la ley, ¿no? Entonces son estas tres incisos y hoy vamos a ver los dos, ¿no? Que tienen que ver, insisto, con las prerrogativas de los partidos, financiamiento, ¿no? Y ahorita vamos a ver, menos que las cantidades, que importan poco, porque, ¿no? Es los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de público, privado, porque decíamos ayer, pues hay esquemas, ¿no? Mixtos, como el caso mexicano, en donde hay límites al financiamiento privado, ¿no? Más allá de cuáles sean los porcentajes, que ya lo veremos, ¿no? Lo que importa es quiénes pueden financiar y quiénes no, qué actividades pueden ser susceptibles de ser financiadas por los privados y cuáles no, ¿no? Pero bueno, entonces, como respuesta a los cuestionamientos, pues, del dinero que se gasta, se podrá pensar que más que un gasto del presupuesto destinado a los procesos electorales, pues es una forma de afianzar el cambio democrático, ¿no? Y institucionalizar, fortalecer el sistema de partidos. Desde la reforma del 77, los partidos tienen un estatuto constitucional, un estatus constitucional de organizaciones de interés público, ¿no? En su fundación primigenia, quizás los partidos eran pensados más, aunque no tenían el estatus propiamente de partidos, ¿no? Porque eran clubes o logias. En México no estaba la logia yorquina y la escocesa, estaba hablando del siglo XIX, y que eran facciones, ¿no? Menos que partidos, pero tenían un carácter más bien privado, ¿no? Eran personas, ¿no? Que se agrupaban con unas finalidades comunes políticas para buscar posiciones de poder público, pero pues el financiamiento de estos eran privados, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre de un libro que no se consigue muy fácil, pero que se llama Política a la Mexicana, y que no es muy bueno el libro en realidad, pero viene esta primera historia de las primeras agrupaciones políticas mexicanas, la logia yorquina y la logia escocesa. Bueno, a lo mejor sí es bueno, lo que pasa es que yo conozco al editor de la editorial que publicó el libro y fue profesor mío, y no tengo como muy buenas referencias, pero es posible que el libro sí sea bueno. Lo leí hace mucho. Ahorita no tendría por qué decir que no es bueno, porque estaría desacreditando el trabajo de una persona por una cuestión que no tiene nada que ver, que es el editor, ¿no? La persona del editorial. Retiro lo dicho, no es que no sea bueno, lo leí hace mucho y tengo prejuicios, lo confieso así, en contra del editor, pero el trabajo puede ser que sea bueno. Política a la Mexicana. No sé si se encuentre fácil, ¿no? En fin, el chiste, pues, es que durante muchos años el financiamiento de los partidos políticos era privado. En 77, esto es importante, decía, porque empieza con esta reforma política que se cita para todo, ¿no? La reforma política del 77, hasta para hablar del nacimiento del sistema mexicano como un sistema de partidos más o menos competitivo, que fue parte del proceso de transición democrática. Y aquí los partidos se incorporaron a la Constitución y con ello se inició el financiamiento público de los partidos, ¿no? Los partidos políticos, decía, fueron considerados como entidades de interés público y entonces no había como muchas reglas para la distribución ni nada, ni de la cuestión de las prerrogativas, pero es como el primer elemento jurisdiccional en donde encontramos constitucional, en donde encontramos el fundamento a partir del cual se da el financiamiento público a los partidos, ¿no? Curiosamente, esto lo desarrolla bien el artículo en el que les decía, baso esta primera parte de la clase. Los apoyos que recibían los partidos eran en especie, ¿no?
folletos locales, carteles, y tenían acceso a la radio y televisión, pero había tiempos de la ley, ¿no? Luego hay una reforma de 86 que tiene varios componentes, ¿no? Una reforma que además era una respuesta también a la insatisfacción que había por resultados electorales. Normalmente las reformas electorales, sobre todo previas a la del 96, bueno, no es cierto, inclusive la de 2007, no estoy tan cierto de la de 2014, pero la de 2007 era derivada de conflictividad electoral, ¿no? O postelectoral. Esta fue anterior al 88, en donde hubo un rompimiento fuerte, pero en el 86 había cuestionamientos por crisis económica, por los sismos de 85, ¿no? El régimen había perdido como mucha legitimidad, entonces Miguel de la Madrid llama, ¿no?, a periodistas, académicos, etcétera, para hacer una serie de reformas. Y entre ellas hay una reforma interesante para la cuestión de los partidos en este llamado en ese momento colegio electoral, que cambia la correlación de fuerzas, y entonces una consecuencia no deseada fue que los partidos que en ese momento eran como bisagras, como satélites del PRI, pues veían reducido mucho sus fuerzas dentro del colegio electoral, y entonces eso provocó, entre otras cosas, que hubiera alianzas con el Frente Democrático Nacional, ¿no? El chiste, pues, es que esta reforma constitucional también modificó el Código Federal Electoral, incluyó financiamiento directo dentro de las prerrogativas, ¿no? Y se determinaron costos mínimos para la campaña, para diputaciones, y luego vean los acuerdos del INE, ¿no?, con relación al financiamiento, porque ahí establece los topes y las fórmulas de cómo se van a calcular. Por ejemplo, en los procesos federales para las presidenciales, sirven estas para calcular el tope de gastos de campaña para diputados y para senadores, por ejemplo, ¿no? El chiste, pues, es que se determinaron ahí los costos mínimos para la campaña y se multiplican por el número de candidatos registrados por mayoría relativa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se fijan una serie de reglas de distribuciones de financiamiento público, ¿no? Y hay fórmulas que calculan el total del financiamiento. Todavía existen, ¿no?, en los acuerdos estos del INE, que luego resulta interesante revisarlos, vienen, ¿no? Pero entonces se contempla el financiamiento de los partidos políticos, ¿no?, para hablar de sus ingresos, y se pedía, había una especie de fiscalización, no tan sofisticada como ahora, ¿no? Pero había, digamos, herramientas, ¿no? Igual va habiendo otro tipo de reformas. En 89 hay una reforma importante, que es antecedente del INE, ¿no? En 91 también, pero bueno, el chiste es que a partir de 1993, otra reforma, pues el derecho electoral, inclusive los sistemas de nulidades, y eso yo creo que lo han visto a lo largo del diplomado, han seguido, es curioso, ¿no? Han seguido dos vetas, ¿no? El camino de las reformas legales, que han, por un lado, contemplado, dejado de contemplar, como el caso de la nulidad, la causal abstracta, y jurisprudenciales, como la nulidad abstracta y la invalidez por violación a principios constitucionales. Pero son como las dos grandes vertientes, ¿no? De configuración de las nulidades. Inclusive la parte de la determinancia, ¿no?, que en realidad es un criterio jurisprudencial. La cuestión relativa a lo que veíamos ayer de la presunción de determinancia es una contradicción de criterios, en donde no acuerdo si fue la sala Toluca y luego la otra fue Ciudad de México, pero en una sala sostenía que si se rebasaba el 5% de la diferencia en las votaciones, entonces ya no había determinancia. Y otra decía, no, subsiste la determinancia, lo que pasa es que se revierte la carga de la prueba, que fue el criterio que a final de cuentas prevaleció. Lo importante, más allá de eso, es que hay estas dos formas de construcción del sistema de nulidades, ¿no? Un sistema legislativo o legislado, ¿no?, que inclusive, ya lo había mencionado ayer en un principio, era, pues yo creo que contrario, la verdad, a la teoría del derecho. Por eso empecé hablando del acto jurídico y la nulidad del acto jurídico, ¿no? Estas causales, luego les voy a decir, pues es que yo tengo el nombre del artículo, ¿no? No crean que yo me invento esos datos, o sea, los voy sacando de bibliografía que reviso, nada más que luego no me la sé toda de nombre. Pero hay un artículo que en realidad es un librito, es un folleto, ¿no? Un librito, porque está bastante largo, del tribunal, que habla sobre la causal abstracta. Y ahí viene como en los procesos electorales del 91 hay criterios, ¿no?, del TRICOEL en ese entonces, que establecen esta taxatividad, ¿no? Si no está prevista en la ley,
¿no? Entonces no te puedo declarar nulidad independientemente de la gravedad. Hay una tesis que dice eso, ¿no? La gravedad de la violación no dice eso exactamente, pero la idea es esa, que no importa la gravedad de la violación si no está prevista en la ley. Pero bueno, es un desarrollo, pues, jurisprudencial y jurisdiccional, o bueno, jurisdiccional y legislativo, ¿no? Esas son como las grandes vetas. Entonces, pues, en el 93 se prohíbe explícitamente las aportaciones y los donativos a los partidos en dinero o especie a todos los entes públicos en los 3 niveles de gobierno: las empresas de carácter mercantil, los extranjeros, los ministros o iglesias, y se establecen límites al financiamiento privado, ¿sí? Esto es bastante importante porque en este ordenamiento, ¿no? Se señala que los simpatizantes, los militantes, ¿no? Que hay diferencias conceptuales entre uno y otro, pero podían aportar hasta el 1% del monto total del financiamiento de los partidos para una persona física a lo largo de un año, 5% del mismo monto para personas morales facultadas para realizar aportaciones, ¿no? Bueno, entonces eso. Luego en el 96, ya esta gran reforma, siempre es importante hablar de las reformas, ¿no? Esta gran reforma constitucional que entre otras cosas, pues constituye, valga la redundancia, al Tribunal Electoral como un tribunal constitucional, con todo lo que eso significa, pero aquí para efectos del financiamiento establece que prevalece el financiamiento público sobre el privado, ¿no? Entonces, bueno, también tiene implicaciones en cuanto a las facultades de fiscalización del INE, ¿no? Y determina un porcentaje de distribución que corresponde a cada partido político, ¿no? Eh, y sigue siendo más o menos igual, ¿no? O sea, el 70% del monto total, ¿no? La regla del 70-30, que básicamente dice el 70% del monto total se distribuye de manera proporcional a los votos que obtiene cada partido, ¿no? Está en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, ¿no? Entonces, decía, el 70% se distribuye proporcional a los partidos de conformidad con y vimos ayer, ¿no? Que había mecanismos en Latinoamérica que contemplaban esta distribución, con su fuerza electoral, perdón, con su desempeño electoral, y 30% restante de modo igualitario entre los partidos políticos, ¿no? Así también se distribuyen los tiempos de radio y televisión, ¿no? Con el mismo criterio, 70-30. Obviamente, es una regla que favorece al partido más votado, lo cual no es necesariamente malo, ¿no? Es en el sentido de, les gusta decir a los politólogos, ¿no? Un incentivo para que tu desempeño electoral suponga mayor financiamiento, ¿no? Y mayor acceso a radio y televisión. El 30% restante se prorratea, ¿no? Pero bueno, entonces eso. No es exclusivo de México, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay otras democracias en el mundo que destinan apoyos económicos a los partidos para financiar sus campañas y actividades permanentes. No todos financian actividades permanentes, creo que ya se había dicho, ¿no? Uruguay, por ejemplo, solo financia las campañas y no así las actividades permanentes de los partidos, ¿no? Bueno, el chiste es que en México, pues el costo del voto es importante, ¿no? Numéricamente, cuantitativamente. Y entonces hay distintos debates con relación a esto, ¿no? ¿Qué es lo que debe de privar, ¿no? Si debe de haber mayor o menor aporte del dinero público, ¿no? Porque actualmente, ¿no? Sobre el financiamiento de los partidos políticos en México, se centra mucho sobre el origen, ¿no? Y el monto del presupuesto de los institutos y sus candidatos, ¿no? Dice, son excesivos y son poco productivos, la mala reputación de los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, este debate, dado que ha habido un incremento, o sea, es curioso, ¿no? Porque la reforma de 2014, e inclusive la de 2007, que ahorita vamos a esa parte, ¿no? De la asignación de los tiempos del Estado y la prohibición, que ese es el inciso B de la Constitución, del artículo 41, fracción sexta, base tercera, ¿no? Pero esta prohibición de contratar publicidad por parte de, que no sea, que sea ajena al modelo de comunicación política. Vamos a eso ahorita sigo hablando del financiamiento, sobre todo para tener claro, ¿no? La lógica del financiamiento, la idea del financiamiento público y los límites del financiamiento privado y
como vemos en la lámina, hasta cuáles son las personas que no pueden participar en el financiamiento, en el financiamiento de los partidos, ¿no? Y la prohibición a partir del 93, prohibición expresa de que ninguno de los órdenes de gobierno financiara a ningún partido político. Entonces, bueno, eso entra en el debate de el costo, ¿no? Y el financiamiento público, pues que persigue sobre todo, ¿no? Que no haya fuentes ajenas de dinero, que no haya un peso específico de otros, eh, pues de otros intereses que no sean del interés público, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que ha habido un aumento, ¿no? En el presupuesto de los partidos y que no depende solamente del este factor de cálculo del INPC, ¿no? Que calcula la inflación, sino que la legislación, ¿no? Electoral contempla una base presupuestal que multiplica, ¿no? De acuerdo con un número de partidos registrados, y entonces el monto del financiamiento de cada año es mayor, ¿no? Aún si no se celebran elecciones. Entonces, el presupuesto que por ley se otorga también a candidatos independientes, ¿no? Se hace extensivo esto de las nulidades y del financiamiento, ¿no? Los gastos que derivan de otras prerrogativas, ¿no? El apoyo para producir programas de radio y televisión, entonces va incrementando, ¿no? Así como, bueno, desde luego los spots publicitarios en radio y televisión, que aunque no son costeados por los partidos políticos, pues significan un gasto, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Los gastos que se realizan, como decía, en comunicación social por parte de los gobiernos, ¿no? Y que de cierta manera representan gastos en comunicación, en mercadotecnia política, ¿no? Eh, se, se, se vinculan con esto, ¿no? Entonces, el presupuesto que se destina a los partidos tiene una finalidad, ¿no? Que es que el sistema de partidos adquiera una cierta estabilidad, que sea competitivo, ¿no? Ya me referí el día de ayer, ¿no? A cómo, inclusive, creo que me referí a eso, ¿no? Cómo cuando había un sistema no competitivo, ¿no? Pues las reglas no contemplaban la competencia. A ver, ni siquiera había un sistema de nulidades. El sistema de nulidades aparece por ahí del 87 con el Tricoel, muy amarrado, ¿no? A una idea de no solo de facultades que tenía pocas, sino de esta taxatividad, ¿no? Pues eran reglas que hacían prácticamente imposible, ¿no? Que hubiera impugnaciones electorales. De hecho, antes de que existiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes del Tricoel, antes del Trife, ¿no? Por ejemplo, el amparo no era una vía, digo, todavía no es, pero ahorita no era la vía idónea para impugnar actos electorales. Había nada más en el artículo 97 de la Constitución esta facultad que después se suprimió, ¿no? Para investigar violaciones, entre otras cosas, ¿no? Violaciones graves al voto público. Pero eso no significaba anular, ¿no? Significaba que pues, se podía designar a un ministro o a un magistrado de circuito supernumerario, o inclusive un juez de distrito, ¿no? Para, entre otras cosas, investigar violaciones graves al voto público. Y hubo casos por ahí en los años 40 en León, 46 creo, en donde se acreditaron, pero eso no significaba necesariamente anular las elecciones, ¿no? Entonces no había muchos mecanismos en realidad. O sea, esto solo para decir la importancia que tienen los sistemas de nulidades en la justicia electoral. Y no es que las nulidades se regalen, ¿no? Por eso se tienen que probar y por eso está esta otra idea de los actos válidamente celebrados y su conservación, la importancia de que se acrediten. Pero bueno, sí implica que se cuida la voluntad popular, los principios constitucionales, ¿no? Que finalmente, pues lo que buscan es que las autoridades legítimas políticas sean justamente, deriven de este procedimiento, este encadenamiento que decíamos ayer de actos jurídicos que le dan legitimidad a sus decisiones, ¿no? Porque las vinculan con el elemento democrático sine qua non, que pues, es la voluntad pública, ¿no? Cualquiera de estas tres vertientes afecta a la voluntad, ¿no? O sea, si hay financiamiento ilícito, también estamos ante condiciones inequitativas de la contienda. No solo en el sentido de los montos, que claro, pueden ser afectados, ¿no? Una empresa, por decir una empresa, pero pueden pensarlo en otros términos, ¿no? Yo pongo el ejemplo de una empresa, no tiene que ser una empresa, pero que tenga una serie de objetivos, ¿no? Ayer ya lo había señalado, y que entonces apoye a una candidatura o
Y esto recordarán un poco lo que pasó en 2006, no es por hacer eco de nada, simple y sencillamente como ese conflicto también derivó en reformas, ¿no? Que se invertían cantidades importantes de dinero en mensajes en detrimento de un candidato y en favor de otro, ¿no? Eso reformó el sistema de comunicación política. Ahorita vamos al inciso B. Aquí lo único que estoy diciendo es el financiamiento, que no tiene que ver con eso, ¿no? Pero que sí tiene que ver con quienes pueden intervenir para alterar, modificar, tener un efecto en la voluntad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el financiamiento, pues es un tema, ¿no? Si fuera un financiamiento eminentemente privado, pues a cambio de qué, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ponen candados, montos, quiénes, porque era una de las cosas que decíamos ayer, ¿no? ¿Quiénes pueden financiar? ¿Con qué objetivo? Y los montos, ¿cuánto? ¿No? ¿Quién, cómo y cuánto? De manera tal que el sistema de fiscalización pues tiene que asegurarse de quiénes son los que financian, ¿no? Y por eso hay una prohibición expresa para ciertas personas. Si se acredita con estas facultades de fiscalización, con los informes que tienen que llevar a cabo los partidos políticos con relación a su financiamiento, entonces se puede acreditar igualmente de una manera análoga a lo que sucede con el rebase de los topes de campaña, ¿no? O sea, el INE, a través de sus facultades de fiscalización, revisa y puede encontrar, por ejemplo, incerteza con relación a el financiamiento o que se rebasan los montos, ¿no? Los montos de financiamiento público-privado, que también sigue la regla del 70-30, ¿no? O sea, 70% privado, 70% público, 30% privado. No con la distribución del 70-30 de los recursos y el acceso a las prerrogativas, pero un sistema que dice esto, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿no? Entonces, eh, el aumento del presupuesto de los partidos, pues ha generado, como decía, debate, pero también competitividad, ¿no? Y de alguna manera, pues podemos decir, ha fortalecido la democracia, ¿no? Porque nivela, o sea, ahorita podríamos decir, no, pues el partido más votado es uno y tiene condiciones a favor para seguir siendo el partido más votado porque tiene más recursos y porque tiene mayor acceso a radio y televisión. Eso es cierto, pero depende de los resultados electorales, a final de cuentas, ¿no? Ese 70%. Entonces, pues siempre puede cambiar, ¿no? Entonces, insisto, esa incrementa pues la competitividad, ¿no? Bueno, eso con relación a los presupuestos, ¿no? Hay algunas otras críticas que tienen que ver con el abstencionismo, en eso no me voy a meter, porque lo que me interesaba sobre todo era esta parte de cómo se fue desarrollando, cuáles son los montos y para ver quiénes pueden y quiénes no pueden participar en ¿cómo se llama? En el financiamiento, ¿no? Y cuáles son los montos específicos establecidos o los montos máximos en los que pueden financiar. Ya me había referido a ello, ¿no? Las provisiones del artículo 134 constitucional, los límites para esto, que se entrecruza además con el tema del acceso a radio y televisión. Como ustedes saben, o no, pero es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Inciso B, ¿no? Contratar, dice, vamos aquí a la diapositiva, ¿no? Para que se vea esto, ¿no? Aquí. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos de radio o televisión fuera de los tiempos permitidos. Es el Estado a través del INE que regula los tiempos, ¿no? Los tiempos que se le asignan a cada partido, las pautas, las famosas pautas comerciales, que igualmente se distribuyen, no solo se distribuyen en esta misma regla del 70-30, sino que dependiendo de los procesos electorales habrá más tiempos para los partidos políticos para que se promocionen que cuando no hay elecciones, no obstante que siguen teniendo tiempos fijados por el Estado. Ni los partidos ni ningún otro sujeto de derecho público o privado pueden contratar cobertura informativa, ¿no? Y esto se entrecruza con un montón de cosas, porque, por ejemplo, hay criterios y hay toda una línea jurisprudencial, perdón, desarrollada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a, bueno, ¿cómo sabemos que determinada cobertura informativa no es,
falsa, digamos, ¿no? O sea, no está encubriéndose una forma de hacer fraude a la ley, pues, ¿no? De dar una cobertura informativa sin que lo sea, ¿no? O sea, que aparentemente sea un ejercicio de libertad de expresión cuando se está posicionando al candidato o candidata en su quehacer político, ¿no? Hubo un caso que involucró a Cuauhtémoc Blanco, pero está bien interesante porque ahí justamente era un partido de México contra Francia, una cosa así, y entonces me invitaron, ¿no? Pero él en ese entonces, no creo si era alcalde o candidato a, pero lo invitaron como futbolista y ahí hace todo el análisis la sala superior para decir, bueno, no por el hecho de ser esta persona un funcionario público, quiere decir que hay una propaganda encubierta en su favor, porque pues en realidad lo presentaron como un exjugador de la selección, le preguntaron cosas relativas a su desempeño como futbolista, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? En esta parte de la cobertura informativa, que es el manto protector al periodismo, ¿no? Se presume, hablando de presunciones, que el ejercicio periodístico pues es libre y lícito como presunción, ¿no? Entonces, hay elementos también para identificar cuando no estamos ante un acto informativo, sino un acto electoral disfrazado. Ahorita lo vemos, ¿no? Pero, sobre todo, aquí lo que estamos viendo es, hay una regulación de los tiempos del Estado. Proviene de la reforma de 2007, ¿no? La reforma al medio de comunicación política. La reforma de 2007-2008, ¿no? Que se inscribe en una lógica de modificaciones de reglas electorales que cada vez han dado más peso a la equidad en la contienda, pero sus antecedentes directos están en lo que ocurrió en la elección presidencial de 2006, ¿no? Es que me estoy acordando ahorita de un criterio nuevo. Ay, a ver, si ahorita me recuerdo bien, les voy a poner el ejemplo, que no me acuerdo de la sentencia. Ahorita me acuerdo hasta de la sentencia, para ver cómo ha evolucionado inclusive interpretación en cuestiones de nulidad. Ahorita voy a eso. Entonces decía, y porque tiene que ver con esta elección de 2006, y porque tiene que ver con un criterio de determinancia, de cuantificar cuando o sea, bueno, a ver, no me voy a hacer bola. Lo que pasa es que en el caso de la propaganda que contratan fuera de los tiempos, hay una cuestión. Para quienes hayan leído el dictamen, que es un dictamen muy interesante, de la validez de la elección de 2006, había un argumento que después se modificó o ha sido modificado jurisprudencialmente, que decía, si bien es cierto que hubo una intervención ilegal en ese momento del presidente de la República, de organismos empresariales y todo, no podemos cuantificar el impacto, ¿no? La determinancia. No podemos saber cómo eso se traduce en votos, ¿no? Que nos permitan decir que influyó en el ánimo del votante de manera negativa o positiva. Pero luego, nada más que me tengo que acordar del expediente, es un criterio nuevo, 2021 o 2020, en donde justamente hay una interpretación diferente y en donde dicen, pues es que nunca se puede calcular, pero lo que sí podemos saber es que con una alta probabilidad esa intervención ilegal, esa aparición en medios de comunicación, esa inequidad en la contratación de publicidad, sí produce resultados muy probablemente en la elección. Y fue una elección. Fíjense, el caso fue en Chiapas, porque había unas personas que se tenían que trasladar de un municipio a otro, o sea, para poder votar, tenían que tomar una carretera. Y entonces en la carretera, un partido político puso, y obviamente fuera en veda electoral, ya era el día de la jornada, ya no podía haber propaganda, ¿no? O sea, fuera de los tiempos del Estado. Por eso me interesa hablar de este caso, no más que ahorita se me está yendo el número de expediente exacto. Pero el chiste, pues, es que colocaron estratégicamente propaganda en bardas, ¿no? Y además eran como 3 o 4 en unos tinacos, ¿no? Pero era estratégica porque para ir a votar, las personas de una comunidad en un determinado municipio, y era en Chiapas, tenían que tomar carretera y entonces lo veían, ¿no? Y determinaron la nulidad de la elección porque decían, bueno, es que si bien es cierto que yo no puedo y es imposible de cuantificarse cuánto eso influyó en el ánimo del votante, sí hubo una diferencia chiquita, desde luego, ese siempre es un factor, ¿no? A tomar en cuenta, creo que era menos del 1% o 1%,
sí es un criterio porque nos puede decir, ¿no? Con un alto grado de probabilidad que tuvo una influencia directa. Máxime, ¿no? De la diferencia entre el primero y segundo lugar. Y además, porque, y ahí citan diversos estudios, ¿no? De comportamiento electoral, porque en los estudios electorales lo que se muestra es que las decisiones de voto, muchas personas las toman al último momento, ¿no? O sea, no todo el mundo vaya con una idea definida de por quién votar. Entonces dicen, bueno, pasan por ahí, es propaganda prohibida porque está fuera de los tiempos, pero la ven, ¿no? Y eso influyó. ¿Cuánto? No podemos saberlo, pero sí podemos determinar que tuvo una influencia y que además afecta las condiciones de quien en la contienda. Y para atrás, ¿no? O sea, anularon esa elección. Me voy a acordar de dónde sucedió. Fue en Chiapas, insisto, pero no me acuerdo exactamente ni el número del expediente. Fue es una resolución de sala superior reciente. Bueno, ya me acordaré. Pero bueno, esa es la lógica, ¿no? O sea, hay tiempos. Eso es a lo que voy. Hay tiempos y eso quiere decir que hay tiempos en los que no se puede hacer propaganda, ¿no? Obviamente, uno tiene una lógica del calendario electoral, ¿no? Por eso hay actos anticipados de campaña, por ejemplo, ¿no? De cuándo, y hay un régimen sancionador también, ¿no? No todo quiere decir que sea nulidad, ¿no? Entonces, actos anticipados de campaña y entonces hay sanciones económicas, ¿no? Pero hay periodos en los cuales no se puede contratar, bueno, no se puede contratar, no puedo yo contratar a una televisora y decirle, oye, te pago tanto para que pases mi spot. Esto es lo que pasó en 2006-2007. A eso voy ahorita. Pero además, los tiempos oficiales, ¿no? O sea, hay periodos de veda. Hay otro expediente que tiene que ver con los influencers, ¿no? Que hay un partido político, no voy a decir cuál, pero que reiteradamente hace eso, ¿no? Que de repente unos influencers por Instagram y justamente en el periodo de veda, es decir, 3 días antes de la jornada electoral, misteriosamente, ¿no? Mandan una serie de, en este caso, de Reels o como se llamen en Instagram, ¿no? Manifestando su apoyo a un partido político. Y entonces, otra vez, el INE, en ejercicio de sus facultades, ¿no? Revisa y dice, oye, a ver, hay una sistematicidad en cuanto a, primero, no es la primera vez que lo hace este partido político. Ya hay como o sea, aquí cómo lo acreditamos, eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo acreditamos que hay propaganda ilegal fuera de los tiempos, que es una facultad, una atribución del INE, y cómo luego se valora en el sentido de que pudo o no afectar en la contienda? Desde luego, afecta más en la contienda cuando ganan, como en el caso de Chiapas, que ya me acordaré, pero que les digo, eran tres, era una barda, era un tinaco, o más que un tinaco, era un depósito de agua así muy, muy grande, ¿no? Donde luego hay pozos, ¿no? Entonces era una pintura muy, muy grande, ¿no? Y tenían que atravesar por ese lugar todos los que iban a votar de un municipio a otro. Y además vieron, y además en esa casilla ganó ese partido, ¿no? O sea, hay muchos elementos, pues, de prueba que valora el tribunal y que dice, es que tuvo un efecto directo, ¿no? Porque esa es otra, esa me he olvidado. Cuando analizan en la sentencia, dice cómo fue el comportamiento en esa casilla o en esas casillas con relación a las otras. Y dicen, no, es que sí hay un desequilibrio de la votación en esa casilla con relación a las otras, ¿no? Entonces hay una influencia muy probable, un criterio de probabilidad, ¿no? Que en lógica argumentativa electoral, pues es fundamental, porque no siempre se va a contar con pruebas fehacientes como esta, ¿no? ¿Cuál es el impacto en número de votos que puede tener la propaganda ilegal? Y regresando al tema de los influencers, pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo el INE acredita que no se trata de ciudadanos, como ellos decían, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos que, pues, en ejercicio de su libertad de expresión, yo puedo, ¿no? Yo no debo por mi encargo. Pero si yo no fuera, no trabajara en la Escuela Judicial Electoral, yo podría, pero a mí, ¿a quién le importo yo, no? Pero suponiendo, ¿no? Que yo fuera una especie de influencer, pues yo válidamente podría decir, oye, voten por el partido X, Y o Z, ¿no? Y subirlo a mis redes. Eso no es propaganda ilegal, porque es un ciudadano. Aún si yo tuviera, no sé, que yo fuera, sé, un personaje público, ¿no? Y que tuviera 300,000 seguidores en Instagram y 400,000 en Twitter, ¿no? El impacto que pueda tener es grande, pero pues yo lo puedo decir válidamente.
Aún si estamos en la veda electoral, ¿no? Que es ese momento en donde los partidos no pueden, por si no había dicho el concepto, ¿no? Pero los partidos políticos y muchos otros, ¿no? Las encuestadoras no pueden difundir los resultados de sus encuestas, ¿no? No pueden difundir tendencias 3 días antes de la jornada, ni durante la jornada, hasta que se cierran las casillas en el norte del país, que para efectos del centro de la República son las 20 horas, ¿no? Y hasta entonces ya se pueden difundir encuestas de salida. Antes no, por ejemplo, ¿no? Y son violaciones que pueden incidir en la elección dependiendo de quién lo haga, ¿no? Si es una casa encuestadora, pues ese es un delito electoral por un lado, pero pueden incidir en la nulidad de la elección dependiendo de si esto lo difunde, por ejemplo, un partido político con el ánimo de influir, ¿no? Vamos ganando, vamos perdiendo, pero por poquito, entonces vayan y salgan a votar, ¿no? Ahí habría una violación expresa que si los resultados electorales le fueran favorables, ¿no? Por manifestar eso, pues entonces se podría anular la elección. Y entonces en este caso, pues, un grupo de ciudadanos, influencers, ¿no? Con una presencia importante en redes sociales, publicó mensajes de apoyo. Pero ¿qué dice Línea? A ver, no es la primera vez que pasa, por un lado. Y luego, pues es un guión. O sea, evidentemente, si se hace un análisis de contenido y de discurso, pues están siguiendo un mismo patrón. Hay una sistematicidad, o sea, no pareciera una obra de la casualidad, ¿no? Que haya 20 personas que el mismo día, con las mismas palabras, a favor del mismo instituto político, se pronuncien. Y entonces citan algunos y algunos, pues rápido cantan, ¿no? Y dicen, no, pues sí, la verdad sí me pagaron, ¿no? Y bueno, el chiste es que calculan una multa, porque finalmente, pues creo que el partido ni ganó, o bueno, era parte de una coalición, pero no me voy a meter en eso, ¿no? Pero le fijan una multa, ¿no? En el régimen sancionado. Entonces, hay diferentes, digamos, actos que violentan esa cuestión, ¿no? De difundir propaganda. Eso es por un lado, pero también es la contratación de la misma, ¿no? La contratación que otra vez tiene que ver con condiciones de equidad en la contienda. Entonces, regresemos a 2006, ¿no? El modelo de comunicación que había operado hasta antes de esa elección se fundaba en la permisión de compra de espacios publicitarios por parte de los partidos políticos. A los partidos políticos le pagaban, ¿no? Una lana a las televisoras, a las productoras de radio y televisión, y ahí había algo, ¿no? Porque yo no sé si sea cierto o no, pero hubo un candidato, que no voy a decir su nombre, solo diré que es el presidente de la República ahorita, pero que en ese momento dijo, a mí me lo venden más caro. No, yo no sé si haya sido cierto, ni si se haya acreditado, la verdad es que desconozco, pero él decía eso. No sé si tenía razón, no se le estoy dando, pero él decía, ¿no? Pues sí, a los otros se las vendían más baratas y a nosotros más caras. Bueno, el chiste es que había la posibilidad de contratar espacios publicitarios y no solo los partidos políticos, lo podían hacer organismos empresariales, ¿no? Y ahí estuvieron, no voy a decir los nombres, pero ahí estuvieron, ¿no? Organismos empresariales que hacían alusiones muy explícitas. ¿A qué pasa si gana este candidato y pierde este, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, el peligro para México, ¿no? Famoso. Bueno. Entonces, en esta elección se disputó una guerra, que le llaman guerra sucia, ¿no? En donde terceros se involucraron de manera ilegal, ¿no? Y dentro de un ambiente de mensajes negativos que hicieron del proceso uno de los más ofensivos, ¿no? Ríspidos en la historia electoral del país. Lo digo con un poco de risa porque pues ya pasaron muchos años, ¿no? Pero en su momento no era chistoso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se hizo evidente es que no había mecanismos, procedimientos para reclamar una cobertura noticiosa equilibrada y equitativa. Había pocas opciones para escoger espacios en el espectro radioeléctrico y una ausencia de control, ¿no? Sobre los espacios privilegiados donde transcurría la discusión en el espacio público, ¿no? No había garantías de igualdad en el trato de los partidos en el ámbito de la contratación comercial. Por eso dije, bueno, el candidato denunciaba. Yo no estoy diciendo que fuera fundada o no la denuncia, solo digo que existía esa denuncia, que decía, me cobran más caro a mí, ¿no? El problema, pues, es que había una inseguridad jurídica, ¿no? Respecto a el futuro político de un candidato que quedaba a merced, de alguna manera, de las televisoras, ¿no? De las dos poderosas televisoras, que por cierto, en su momento, en 2007, hicieron una campaña durísima en contra de la reforma, ¿no? Bueno,
El chiste es que durante la campaña de 2006, los partidos políticos, 70% de sus recursos lo gastaron en contratación de propaganda de radio y televisión. La mayoría en spots, ¿no? O sea, recordarán, todos, creo, todas, todos aquí vivimos la campaña de 2006, algunos más jóvenes, otros más grandes, ¿no? Pero era un bombardeo de spots impresionante, ¿no? Y los partidos concentraron su estrategia de campaña en los anuncios televisados que contrataban con sus recursos, de manera adicional a los tiempos oficiales que ya existían, ¿no? Entonces, se demostró pues que el acceso a los medios electrónicos no fue igualitario, porque había diferencia en los recursos financieros de cada partido y por estrategia de las empresas mediáticas, ¿no? Hay un estudio de Raúl Trejo del Abre, ahorita les digo cómo se llama el libro, ¿no? En donde decía, las televisoras otorgaban beneficios en las tarifas del partido de su preferencia e imponían precios mayores a los que consideraban contrarios a sus intereses, ¿no? Esto que decía, que también acusó, que yo no digo que sea fundada la acusación, pero hay estudios que así también lo dicen, ¿no? El chiste, pues, es que la percepción generalizada del proceso de 2006 tuvo este amplio contenido negativo, ¿no? Y los equipos de ambos candidatos punteros, había mensajes de contraste y de crítica, muchos de los cuales fueron sancionados por las autoridades electorales. Es fíjense, la génesis del procedimiento especial sancionador, ¿no? Porque justamente la coalición que quedó en segundo lugar, la coalición por el bien de todos, ¿no? En sus impugnaciones reclamaba que tendría que haber métodos idóneos para castigar cierta propaganda política, ¿no? Y el INE lo que dice en el acuerdo es, pues es que no hay una vía procesal idónea para hacerlo. Y la sala superior instruye, no, pues es que en aras de proteger el acceso a la justicia, pues instruye un procedimiento, ¿no? Después se legisló en la reforma justamente de 2007, pero su origen es jurisprudencial, ¿no? Del procedimiento especial sancionador. Bueno, entonces hubo una serie de percepciones, de críticas, ¿no? Las encuestas igualmente hicieron como su trabajo, fueron acusadas igualmente y se consideraba, ¿no?, negativo presentar en el mismo proceso electoral, como decía, la intervención de grupos empresariales, ¿no?, que a través de los espacios que contrataban en radio y televisión atacaron un candidato y demostraron su apoyo a favor de otro, ¿no? Y entonces, no voy a decir el nombre de las empresas, pero compraron propaganda electoral en el que hacían referencias a eslóganes de la campaña lo puedo decir, de Felipe Calderón, ¿no? Y señalaban los peligros de un cambio de modelo económico, ¿no? Entonces, la participación de las empresas en la campaña presidencial fue vista como una muestra de que los poderes económicos y fácticos se imponían por encima de la clase política, que eso es lo importante aquí, ¿no? Y no por señalar al candidato, o sea, digo, lo señalé, pero tampoco vamos a, ese es el elefante en la sala, ¿no? Digo, proceso electoral de 2006, y, ay, ¿quiénes habrán sido los candidatos? Pues tampoco somos ingenuos, ¿no? Podemos decir el nombre, ya ni es presidente ni nada, ¿no? Aunque el otro sí sea. Eso es lo de menos. El chiste es que este ánimo impulsó, ¿no?, mecanismos jurisdiccionales, mecanismos procesales que fueran por equidad de la contienda y cambió el modelo de comunicación política. Si bien es cierto que es la reforma de 2014 la que añade este inciso B de causal de nulidad, ¿no? Y que en la reforma de 2007, ¿no? Y esto es bien importante, hablando de, yo espero no distraerlos mucho porque yo hablo como de varios temas, ¿no? Y me voy regresando y todo. Pero en la campaña de 2000, perdón, en el dictamen de 2000, de validez de la elección de 2006, estaba la jurisprudencia de la causal abstracta, ¿no? Que había sido utilizada para una elección en Tabasco y que por ahí decían, pues es que, ¿qué tal que en una de esas el tribunal la hace valer para la presidencial, ¿no? Por violación a principios constitucionales, aquí está equidad, todo esto, ¿no? Y anula una presidencial. Entonces, en la reforma de 2007 se vuelve un sistema taxativo, ¿no? Lo que pasa es que luego la interpretación del tribunal es así de, no inventes, ¿no? O sea, imagínate que solo lo que esté previsto en la ley y que la ley esté por encima de la Constitución, que esa es la interpretación para la idea de la violación, de la invalidez por principios constitucionales, ¿no? Y que dicen, ok, no es nulidad, es invalidez,
porque el tribunal tiene la facultad de declarar si una elección como un acto jurídico es válido o inválido. La consecuencia es la misma, ¿no? Pero aquí ya no nada más se trata de la nulidad, sino de la invalidez, un acto que no puede ser válido porque falta una de sus condiciones de existencia y de validez, valga la redundancia, ¿no? El chiste, pues, es que en ese momento, ¿no? Esta idea de inequidad en la contienda, ¿no? Porque hay factores externos. Es lo mismo que sucede con el financiamiento ilícito, ¿no? No pensemos en esto solo delincuencial. Digo, es ilícito, desde luego, si es ilícito, pues tiene un grado de que no está permitido y por lo tanto podemos decir, pues es una modalidad quizás de delincuencia, pero no, porque el origen puede ser lícito, ¿no? Yo puedo ser millonario porque sí, porque me gané la lotería y digo, pues a mí me gusta este candidato y le doy lana, ¿no? O le presto mis aviones, no tengo, ¿no? Pero le presto mis aviones para que viaje y no le cobro, ¿no? Bueno, es que eso no se puede hacer. O se puede, pero dentro de unos ciertos límites, hay ciertas cantidades a las que yo estoy obligado. ¿Por qué? Porque se está cuidando que nada se superponga a la voluntad popular, ¿no? Si el candidato tiene mayores recursos, mayores acceso a los medios, le cuesta más barato, ¿no? Comprar tiempos de radio y televisión, entonces ahí se alteran las condiciones de equidad. Entonces, en todo caso, el único criterio para contratar, bueno, no se puede contratar, el único criterio para salir en radio y televisión es las pautas que el INE establece. Pero además no solo eso, también el contenido se revisa, ¿eh? El contenido no es causal de nulidad, el contenido es causal de los procedimientos sancionadores, ¿no? Porque igual puede ser, afectan las condiciones de la contienda, porque calumnia, porque hay indebido uso de recursos públicos, el 134, hablando de los tiempos oficiales, ahorita me meto con eso. El chiste es, pues, que esto iba señalando, o se señalaba, ¿no? Que no hubiera una intervención ilegal, porque además, y así lo dice el propio dictamen, ¿no? De validez de la elección, el propio presidente de la República en ese entonces interviene, ¿no? En la elección. Entonces, este esquema que permitía a los partidos políticos adquirir espacios publicitarios adicionales a los que les otorgaba la ley, no limitaba en mayor medida los contenidos de los mensajes. Permitía el involucramiento de otros actores que, a juicio de muchas personas, resultaba indeseable o peligroso para la democracia, ¿no? Entonces, este diagnóstico condujo a la reforma de 2007-2008, ¿no? Y el señalamiento el establecimiento del actual modelo de comunicación política, ¿no? Esta reforma no solo buscaba, hay un libro de Lorenzo Córdoba que lo dice, ahorita me voy a acordar cuál era, pero decía, no solo buscaba atender los problemas estrictamente electorales que se realizaban con los procesos, ¿no? Y sus actores, las condiciones en las que se desarrolla la competencia política, ¿no? Instituciones electorales y sus atribuciones. También era una apuesta por parte de los poderes del Estado de redefinir, perdón, su relación con los poderes mediáticos. Por eso digo, la campaña fue dura. Yo me acuerdo, hasta la televisaban, ¿no? Nunca televisaban cosas así. Y en ese momento televisaban así la intervención de un periodista, no voy a decir nombres, ¿no? De otro periodista y que decía, no, es que esto es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, ¿no? El chiste, pues, es que se redefinen los poderes del Estado con relación a los medios, ¿no? Que siempre es complicada, que siempre es tensa, ¿no? Pero que había degenerado en años recientes a condiciones realmente insostenibles, ¿no? Y que, pues, en realidad sí evidenciaban una sujeción, ¿no? Un condicionamiento de las instituciones públicas a los intereses privados de estas concesiones, ¿no? Concesiones, a los titulares de personas que en realidad están explotando un bien del Estado. Entonces, esa problemática supuso un modelo de comunicación política que se fundaba en 3 prohibiciones constitucionales, ¿no? Que después, esta primera que voy a leer se reformó en 2014, pero que dice, ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral. Artículo 41, base 3, apartado C, ¿no? Otra que decía, no se pueden realizar expresiones que calumnien a las personas o denigren a las instituciones. Artículo 41, base 3, apartado A, ¿sí? No importa el número, esto porque lo estudié y pues me lo tengo que saber, ¿no? Y que durante las campañas electorales no se puede transmitir la propaganda gubernamental, ¿no? La propaganda gubernamental no está prohibida.
La propaganda gubernamental, es decir, aquella en donde se muestran los logros de un gobierno, no de un político, de un gobierno, ¿no? En donde se promuevan algunas de las campañas de gobierno, la política pública, pero sobre todo los resultados no están prohibidos, salvo cuando se trata de campañas electorales, ¿no? Los periodos electorales, ahí no se puede transmitir propaganda gubernamental, sí información, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? De información y propaganda. No necesariamente está muy clara, ¿no? Y ha habido varios criterios ahora con las famosas mañaneras, ¿no? Ha habido muchos criterios de decir, bueno, cuándo es propaganda y cuándo es, y hay sentencias, ¿no? Del Tribunal Electoral también que dicen cuándo, cómo podemos discernir cuándo es propaganda de cuándo no es. Bueno, entonces, estas prohibiciones, ¿no? Quedaron desarrolladas en reglas que se incluyeron en la legislación secundaria y en criterios del Tribunal Electoral. Entonces, la reforma determinó que los partidos políticos podían acceder a radio y televisión solamente a través de los tiempos del Estado. Y se le otorgó al INE la facultad de administrar esos tiempos y de distribuirlos en los partidos políticos. ¿Cómo se distribuyen? Durante los procesos electorales tienen 48 minutos diarios el INE, ¿no? En cada estación de radio y canal de televisión. Para las precampañas, 18 minutos diarios, ¿no? Que se distribuyen entre los partidos políticos, ¿no? Los 30 minutos restantes son para las autoridades electorales, ¿no? Para promover esto de la democracia, el INE, las credenciales, etcétera, ¿no? En tiempos de campaña son 41 minutos diarios que se reparten entre los partidos políticos y los 7 minutos restantes, porque son 48, ¿no? Pero entre las autoridades. Y lo mismo, ¿no? Lo que ya había dicho, la distribución del tiempo entre los partidos se hace 30% en partes iguales y 70% en proporción al porcentaje de votos que obtuvieron en la elección. La que sirve de referencia es la elección de diputados, si no me equivoco. Inmediata anterior, ¿no? Y este tiempo se distribuye en spots de duración de 30 segundos o 1 o 2 minutos, ¿no? Que se transmiten de las 6 de la mañana a las 24 horas. Fuera de los procesos electorales, el INE tiene hasta 12% de los tiempos del Estado y la mitad se distribuye entre los partidos en partes iguales. Entonces, el INE, que otra vez en este esquema, vuelve a salir, ¿no? O sea, este es como todo el esquema, en este caso de comunicación política, y luego vemos por qué las prohibiciones y por qué además es una causal de nulidad que se establece en la reforma de 2014, ¿no? Que es progresiva en realidad, ¿no? Porque esta causal no estaba prevista en la reforma de 2007. Claro, podía invocarse como una causal de invalidez por violación a principios constitucionales, ¿no? Equidad en la contienda, etcétera, ¿no? En fin, eso, ¿no? Entonces, como es el INE, ¿no? La autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado, pues se le asigna también la responsabilidad de sancionar las violaciones a lo establecido, ¿no? En relación con el acceso a medios de comunicación, ordenar la suspensión de contenidos que se consideran ilegales, y esto es lo que decía el procedimiento especial sancionador, ¿no? Que está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y luego la propaganda negra, ¿no? Que eso en algún sentido está relacionado no tanto por el contenido de la propaganda, que claro, eso impacta en el modelo de comunicación política y en los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? No tanto en la nulidad necesariamente, ¿no? O sea, por propaganda negra no se declara una nulidad, se declara una nulidad cuando difundes, primero cuando contratas, porque no puedes, siendo partido político, ¿no? O siendo un poder no político formal, ¿no? Es decir, un poder económico, lo que sea, que contrates a favor de uno y en detrimento de otro, puede ser invocada como este inciso B, ¿no? Se contrató tiempos fuera del Estado en detrimento de un candidato y en favor de otro, entonces ahí puede caber, ¿no? Por eso es que se asigna esta cuestión. Y luego es el contenido discursivo de la propaganda, ¿no? Esto lo voy a mencionar porque pues siempre resulta interesante, ¿no? Pero era la idea, que, insisto, esto no es parte de la causal de nulidad. La causal de nulidad es con estas características a las que ya me referí, ¿no? A esta idea de la distribución de los tiempos, y con estas características. Igual la idea del financiamiento. Quiénes pueden, quiénes no pueden, quiénes no están legitimados, por qué el financiamiento público, cómo se distribuye, ¿no? Con qué porcentajes.
cuidando nuevamente la idea de la equidad en la contienda, y aquí la equidad en el sentido del acceso a medios de comunicación. Y la propaganda negativa, ¿no? Que esta es muy discutida en realidad, y que sigue siendo materia de discusión, si atenta o no contra la libertad de expresión, y hay estudios comparados y dicen, oye, pues en Estados Unidos se dan con la cubeta, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y luego viene la parte de las fake news y todo. Pero bueno, aquí vamos a decir nada más esta idea de la prohibición de difusión durante las campañas electorales federales y locales, de propaganda negra, ¿no? Pero por otro lado, también la propaganda gubernamental, ¿no? Esta a la que ya me había referido, ¿no? Durante las campañas, ¿no? Donde hubiera materiales que contuvieran, sí, la imagen, la voz de los funcionarios públicos, ¿no? Y que imponían una obligación de, o sea, que la prohibición era, en todo caso, la información gubernamental, primero, pues tiene que ser institucional, ¿no? O sea, no promover a un partido político o candidata a candidato, la imagen. Pero por otro lado, además, está prohibida en tiempos electorales, ¿sí? Eso se entrecruza con el uso de recursos públicos, porque el uso de recursos públicos no solo está prohibido en tiempos electorales, con finalidades electorales, ¿no? O sea, para promover a un candidato o candidata, es la prohibición del 134 constitucional, ¿no? El uso, y que además es un delito electoral, que además es el único delito electoral en la Ley General de Delitos Electorales, es la única que prevé la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Para efectos del uso de recursos públicos, con finalidades otras que la que les está destinada, de carácter institucional. Pero bueno, el chiste es que además esto se fue forjando con criterios jurisprudenciales también, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación de estas normas constitucionales, su interpretación, creó un sistema de comunicación política que se basa en reglas tales como la libertad de expresión, ¿no? Primero que nada, siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de terceros, provoquen algún delito, ¿no? La idea que les decía de las expresiones periodísticas auténticas o genuinas está permitida en radio y televisión como regla general, ¿no? La idea del manto protector al periodismo. Y ahí, insisto, la idea es cuando se trata de difusión de ideas de periodistas, de comentaristas, y no cuando está como como que es aparentemente una entrevista, pero que está posicionando a un candidato o candidata, ¿no? Los programas de género periodístico de naturaleza híbrida, ¿no? Donde confluyen distintas vertientes del periodismo, noticia, entrevista, reportaje, periodismo de opinión, están amparados por el derecho de libertad de expresión y periodística, ¿no? La información para que el comunicador o periodista, ¿no? Se considere como un ejercicio genuino de periodismo, debe tener la intención de informar al público, que la noticia, o sea, hay análisis, ¿no? De contenido, ¿no? Los criterios para establecer esto, porque, insisto, aquí vemos en la causal de nulidad, ¿no? Difusión de propaganda, ¿no? Contratación de, o cobertura informativa, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a entender por cobertura informativa? Y entonces es esta parte, ¿no? Cuando, por ejemplo, una determinada supuesta entrevista sea en realidad, tenga efectos de posicionar a un candidato o candidata. Tenemos aquí alguna. Sí, Ilse Amelie de León, por favor. Sí, buenas tardes. Hablando de esto de cómo se posiciona alguien, ¿cómo quedamos con la reelección? Yo tengo un familiar que trabaja en radio y claro que no hay pruebas, ¿verdad? Pero eso fue en la administración pasada y en el municipio y se menciona, había un programa, un noticiero y se mencionaba ahí en la radio que quien pagaba el noticiero era el municipio. No se hacía campaña claramente en favor del titular, sino que simplemente se alababa todo el tiempo la gestión. Y voy a otro ejemplo sobre cómo se luego quieren posicionar, ¿va? Tanto en la administración pasada como en la actual, nos pintan todo del color que se supone que es su partido. Es todo lo que quiero aumentar. Gracias. Bueno.
es obviamente una cuestión de prueba, ¿no? Es una cuestión de decir si efectivamente, o sea, aquí lo que hay que acreditar con los medios, pues, con los que se cuente, ¿no? Que efectivamente se trata primero de propaganda, ¿no? Lo que se entiende por propaganda. Entonces, en estos criterios de cuándo el ejercicio periodístico está amparado, digamos, por la libertad de expresión, y entonces estos criterios que más o menos, ¿no? O sea, la idea de que las noticias, por ejemplo, que se den, tengan la intención de informar. Por otro lado, que no sean contrarias a la dignidad de la persona, que no pongan en peligro su integridad física, ¿no? Que la información contenida en una nota periodística será, ¿cómo decimos? Puede considerarse propaganda electoral cuando sea una simulación de género periodístico. Cuando podemos, no sé si con esto vaya a responder, ¿no? Podemos pensar que se trata de una simulación. Este es el criterio. Y déjeme decirle los números de expediente, porque son en recursos de apelación 7/2011 y 22/2011. SUBRAP 7/2011, eso sí los tengo en mente, y 22/2011. ¿Y qué dicen? ¿No? O sea, ¿cómo podemos saber si y ahorita hablamos de entrevistas, si una determinada ejercicio periodístico en realidad está disfrazado, hay un fraude a la ley? Primero, el contexto de transmisión. La transmisión ocurre dentro de bloques comerciales de esas emisiones, no tiene características relativas a la autoría, a la firma, ¿no? Entonces, son parte de los programas noticiosos en los cuales se transmiten. Y la finalidad, si la finalidad es promocionar a sujetos en la época en que participan, ¿no? Esto pasó en una elección de gobernador de Oaxaca, me parece. Las entrevistas elaboradas a candidatos dirigentes partidistas son lícitas, siempre y cuando se hagan, ¿no? En tiempos previos a la precampaña o campaña en relación con su opinión en torno a temas determinados, no hay impedimentos constitucionales o legales para que el candidato perfile sus respuestas, ¿no? Y que le permitan posicionarse como candidato o candidato. Sus comentarios tendrán que formarse en el contexto de una entrevista que su naturaleza obligue a que su difusión, a diferencia de los promocionales, se concrete un número limitado de transmisiones, que su contexto, ¿no?, específico no lo haga perder su calidad de labor periodística. No hay una disposición que diga que las entrevistas, eh, digamos, que sujete a normas claras que la limiten como propaganda. Se sancionan cuando se hacen como una simulación que suponga un fraude a la Constitución, que insisto, pues es un elemento en donde tiene que ver un análisis discursivo, de contexto, de finalidad, de comentarios, ¿no? Cuando una entrevista es una simulación, ¿no?, que se difunde repetidas veces en distintos espacios de manera prolongada, ¿no? Entonces el ámbito periodístico se sobrepasa, se vuelve un medio publicitario, ¿no?, que atenta contra la normatividad electoral. Pero desde luego está prohibida la censura previa, ¿no? O sea, la manifestación de ideas no puede ser objeto de sanción más que es post facto, ¿no? Los límites a la libertad de expresión, como decía, son respeto a la vida privada, la moral pública, la paz, ¿no? Entonces, no hay un canon de veracidad de cuándo las informaciones son pensamiento, ideas, opiniones, creencias o juicios de valor, pero finalmente también se le da la oportunidad a la ciudadanía que evalúe a quién le concede la razón o veracidad de acuerdo con lo que se manifiesta, ¿no? Sin que la autoridad electoral deba siempre intervenir, ¿no?, en cuanto al canon de veracidad de las opiniones, juicios, ideas, ¿no? Obviamente también está previsto el derecho de réplica. Hay medidas de reparación, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí ya, aunque no estamos propiamente, esto puede suponer nulidades, sí, otra vez con el criterio de determinancia, ¿no? ¿Qué tanto en la difusión de esa propaganda? Primero, ¿fue en tiempos legales, sí o no? Porque determina, o sea, aquí podemos ver los incisos, ¿no? El B o el C. Los supuestos que contemple el inciso B, ¿fueron fuera de tiempos regulados por el Estado, sí o no? ¿Fue una contratación indirecta, no? Es un fraude a la ley. Yo estoy haciendo pasar como una entrevista cuando en realidad me están promocionando, ¿no? Y eso está prohibido porque los únicos medios que yo tengo para promocionarme como candidato o candidato, pues son los que asignan los tiempos oficiales.
y las entrevistas deberán tener el carácter informativo. Hay una presunción de licitud de los actos periodísticos, pero se podrán valorar a la luz de esto y pueden generar una nulidad si hay esta sistematicidad, ¿no? Los criterios cualitativo y cuantitativo, que la determinancia también tiene que ver con la cuestión informativa, no así con los recursos ilícitos, pero sí con la cuestión informativa, ¿no? Sistematicidad, puso en peligro la elección, o estos elementos que ya les comentaba, ¿no? Con relación a la propaganda colocada estratégicamente en determinados lugares para impactar el ánimo del votante, además de estar realizada en tiempos de veda electoral, el día de la jornada, ¿no? O estos influencers, ¿no? Que aparecieron dando un mensaje y aunque no supuso la nulidad, pues sí supuso una multa para el partido político en específico, ¿no? Y decía medidas de reparación, saliéndonos un poquito de la cuestión de la nulidad, porque, por ejemplo, hubo un caso, no me acuerdo en dónde fue, pero igual se difundió por medio de un periódico, ¿no? Unas encuestas, pero no publicaban ni metodología, no publicaban, y posicionaban a un candidato, ¿no? Y entonces el Instituto Electoral Local los condenó, luego esto fue impugnado y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que publicaran la información verídica, ¿no? Y que dijeran, esto fue un ejercicio de propaganda. También las encuestas pueden tener esa cuestión. Por eso están reguladas, ¿no? Y los encuestadores tienen que dar su metodología, ¿no? De manera previa a la difusión de las encuestas para que no sea propaganda disfrazada, ¿sí? Entonces, es un modelo bastante regulado. Tengo a Sergio Esteban Guzmán y luego a Miguel Ángel López Ortega. Vamos primero con Sergio Esteban, por favor. No sé si respondí la pregunta, compañera Amelie de León. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Sergio Esteban, por favor. Sí, a la orden. Adelante Es que voy la... manejando. Si Sí, quiere, vamos entonces primero con Miguel Ángel y luego regresamos con usted. Para sí, no 5 distraer. minutos, por favor. Perfecto. Entonces vamos con Miguel Ángel, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues yo estaba también viendo el tema que si de bien estos casos específicos son muy, pues, emblemáticos, pues igual lo que viene en el futuro, ¿no? Como vemos ahora la elección, por ejemplo, de Nuevo León a gobernador, donde se dice la participación de influencers, en este caso su esposa, y cómo repercute realmente en la psicología o el ánimo del electorado. Sí. Realmente en mi caso personal, yo ya casi no veo ni la televisión ni los canales ni de megacable ni de televisión privada o pública, sino más bien ya el internet, ¿no? El YouTube y todo esto, que donde están los influencers y cómo te van enganchando y te van llevando por otro lado y se te hacen simpáticos, tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, cómo realmente los influencers impactan en las campañas políticas, y me llamó la atención, por ejemplo, que el INE en ese caso señalaba que había alrededor de 45 fotografías, pero lo más destacado eran 1,300 historias publicadas por la pareja, y que al final la conclusión del tribunal fue que, bueno, que tenía que verificarse la espontaneidad de las publicaciones con que se realizaron, el vínculo de afectividad que había entre ellos al ser marido y mujer, y desde luego los derechos político-electorales, pero hasta dónde realmente se puede disfrazar esa propaganda con ese vínculo afectivo y con una vida que parece normal, al de realmente generar cierta empatía con los ciudadanos y empezarlos a atraer, y cómo viene ya en el futuro. Y lo que más me alarma es que en la reforma electoral que están proponiendo los partidos políticos que la han hecho pública por ahí, no viene nada en relación a la regulación de este aspecto, ¿no? De los influencers, y que va a tener que ser, yo creo que el tribunal el que forje criterios al respecto, y uno de ellos ya es el que está en la resolución del caso Monterrey. ¿Qué va a pasar en adelante, no? Cómo los candidatos ya pueden disfrazar esa propaganda a través de los TikToks y de muchas de estas cosas, y que además es muy interesante para la sociedad. Sí, muchas gracias. El caso Monterrey hay que contrastarlo con este otro caso, nada más que, bueno, ahorita, si no, escríbanme un correo para darles el número de expediente de estos otros influencers. Lo que pasa es que, a ver, aquí el elemento subjetivo es importante. O sea, no pensemos que el caso Monterrey, aunque es emblemático, porque va a ser una elección a gobernador, y por el personaje de quien se trata, ¿no? Tanto de ella como de él, y que resulta harto polémico, ¿no? Por muchas razones. No voy a. Pero hay un elemento subjetivo importante, que es la relación
con pues sí, la relación matrimonial que existe entre uno y otro. A diferencia, o sea, para ver el elemento subjetivo, ¿no? Y para no pensar que todo el criterio jurisprudencial es como de, bueno, no importa, ¿no? Legitimamos que pues, son personas que pueden ejercer su libertad de expresión, porque en este otro caso, a ver, les voy a dar el número de expediente, porque si no, nada más estoy hablando así en términos muy generales. Denme nada más un segundito, porque sí tengo el número. Dimos una capacitación, bueno, di una capacitación de esto. Entonces, déjenme ver nada más cuál fue exactamente en qué carpeta. El problema luego es saber en qué carpeta tengo las cosas, ¿no? Entonces en este expediente, el que les quiero comentar, ¿no? A ver, a lo mejor es más fácil si lo busco por el nombre de influencers. Siempre tomo apuntes, afortunadamente, ¿no? Entonces, ahorita corro la búsqueda y les doy el número de expediente, en donde decía, hay una importancia en este criterio del elemento subjetivo, ¿sí? Es decir, depende de quiénes sean los sujetos que llevan a cabo la información. Entonces podremos o no determinar si hay un vínculo, en este caso afectivo. Es decir, no en todos los casos vamos a darles carta libre para que, pues digan lo que sea, ¿no? Y no importa. A final de cuentas los vamos a, ¿cómo se llama? Están amparados por la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de este otro partido, pero quiero buscar el número del expediente para decirles cuál fue, ¿no? Tendría que tenerlo más o menos, pero la verdad es que no está tan fácil. Tengo un desastre en mis carpetas por lo que veo. A ver aquí. Y entonces, bueno, el chiste pues es que decía, ese elemento es el que vamos a tomar en cuenta. Quiénes participan, en calidad de qué, ¿no? Y a partir de eso vamos a determinar si se trató de un acto, pues, de alguna manera, pues sí, vamos a decir, como dijo usted, ¿no? Espontáneo, o si es algo que se pusieron de acuerdo para hacerlo. Es una presunción, desde luego, ¿no? No quiere decir con ello que no pueda haber otros elementos para contraargumentar con relación a esto, pero bueno, a final de cuentas, es como decía, una presunción. Yo creo que no tengo, o sea, sí tendría el expediente, pero no sé cuál sea. Pero aquí hay otra forma de buscarlo acá. Permítanme, es que me parece interesante, o sea, me parece interesante, tener esto en mente y corro una búsqueda para diferenciar, porque, insisto, lo que es importante es ver cómo se forman los criterios jurisprudenciales y cómo evalúan una cosa u otra, ¿no? Y entonces hubo una capacitación en ese sentido, en donde hablé de influencers, pero por alguna razón no puedo ver cuál es el número de expediente, que eso es lo que me interesa. Pero bueno, el chiste es, pues luego búsquenlo, ¿no? Es el Partido Verde Ecologista y hubo una sanción por influencers. Inclusive a lo mejor si lo googleamos así, ¿no? Vamos a ver, influencers, Partido Verde. Entonces, fueron sancionados. Nada más que quiero ver. Es una sanción, pero aquí no viene, a ver, Partido Verde, Tribunal Electoral. Aquí, a ver, ya es 2022, o sea, pero lo que quiero es el número de expediente. Aquí está el boletín. No me viene el nombre, el número del expediente, que es lo que me interesa. El Tribunal Electoral, no, es que todo eso de la sala especializada, pero luego la propia sala superior determinó esto, ¿no? Bueno, ahí luego búsquenlo nada más para ver el elemento subjetivo, porque si no vamos a perder demasiado tiempo en esto, ¿no? Aquí está la resolución, gracias. Justo,
Es el caso Monterrey, y luego supongo que este es el caso de los... Ajá. Déjenme ver si es este. Este es el expediente del segundo. Ah, no. Este es otro juicio, ¿no? Porque yo decía, este que es una sanción al Partido Verde. Ah, puede ser que sí sea este, de los influencers. Bueno, no importa. No derivó en una nulidad, ¿no? Pero me interesaba. Se reitera que el voto es libre y secreto, manifiestan su simpatía. Sí, pero el caso de 2022, hay una sanción de la Sala Regional Especializada que se reitera la sanción por la Sala Superior y que sí, porque el INE hace toda la investigación, ¿no? Como decía, de los elementos discursivos que están presentes, que evidentemente se trataba de un guión, ¿no? Que estaban siguiendo, y hace un análisis del impacto que pueden tener estas personas, porque además lo hacen en tiempos fuera de los tiempos permitidos, ¿no? Pero bueno, este es el mandato protector. No sé si Sergio Esteban ya esté listo, ¿no? Para intervenir. Sí, gracias. Voy llegando aquí a mi casa, una disculpa. No, no. Nada más para comentar acerca de ese asunto. A mí me parece muy interesante porque ya venía una sentencia desde antes del tribunal contra el Partido Verde Ecologista, Sí. no contra influencers, más bien contra artistas, que se tardó más de un año en resolver. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, pues que se resuelve, tienen multas, multan al Partido Verde por el mismo tema, determinan que es un guión, es sistemático, es reiterado, y luego en el 2018 y en el 2021 vuelve a pasar, pero ahora con influencers, pero no sale, o no pasa nada más de la multa. Eso es lo que me llama la atención. Sí, es verdad eso, que no hubo más que una multa. Ahora, si no estoy mal, me parece que lo que pasó fue que no ganaron la elección. Si hubieran ganado la elección, ¿mande? Así es. Bueno, de hecho, iban iban en alianza. Iban en alianza porque eso viene desde la elección del 2012 para presidente. Sí. Y Sí, que ahí apareció como ganador de la selección nacional, ¿no? Así es. Sí. Sí, ahí, o sea, bueno, decía, lo que pasa es que se conjunta con la cosa esta de cancelación de los actos electorales debidamente celebrados, ¿no? O sea, declarar la nulidad no es cosa simple, digamos, ¿no? Entonces hay que conjuntar como distintos elementos, ¿no? Porque además, una cosa es el partido y otra cosa es la coalición, entonces también hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? ¿Cuántos votos obtiene el partido con relación a los votos que es la suma de varios partidos, una coalición a final de cuentas? Inclusive se puede contabilizar uno de los modos de votar por una coalición, es votar por un partido, votar por otro, ¿no? Se contabilizan inclusive de manera distinta. Entonces hay como varios elementos para decir, bueno, no necesariamente eso va a traducirse en una anulación automáticamente, ¿no? Pero, bueno, se sancionó al partido y se sancionaron a las personas, ¿no? Esta es la parte, ¿no? Ayer hubo una resolución hablando de recursos públicos, hablando de funcionarios, hablando de propaganda electoral, en donde ahora el criterio, o sea, no solo estamos hablando, lo importante son las nulidades y cómo se pueden declarar, cuáles son sus elementos y parte cuál es el marco jurídico del que forman parte, ¿no? Y los principios constitucionales. Pero esto se hace extensivo a un montón de cosas. Se hace extensivo al régimen sancionador, se hace extensivo a la fiscalización que hace el INE, ¿no? De cómo se documenta, de cómo adquiere las pruebas. Y aparte, el día de ayer hubo una sanción a un número importante de funcionarios, ¿no? Que participaron en la promoción de la revocación de mandato.
A falta de sanción específica, se propuso, bueno, incluyelos, como pasa con la violencia política de género, en una lista, una especie de lista negra, ¿no? En donde también la sistematicidad, la reiteración de la conducta pueda utilizarse como para acreditar, que es una cuestión de elegibilidad, ¿no? El modo honesto de vivir. Y si no lo acredita, entonces no pueden ser candidatas y candidatos. Es un criterio jurisprudencial, ¿no? Pero aquí nuevamente estamos protegiendo que obviamente si hay una influencia por parte de las y los gobernadores de un determinado partido para un ejercicio ciudadano, pues se vicia en su contenido, ¿no? Ese caso específico no se anuló, o sea, yo me imagino, bueno, esa es una presunción mía, que como un proceso electoral, porque lo fue, hubiera sido anulable si hubiera sido vinculante, es decir, si hubiera obtenido el número de votos suficientes para producir efectos, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Porque los efectos que produce la revocación de mandato son tanto positivos como negativos. Bueno, o como quiera vérsele, positivos para quien los busque, ¿no? O sea, es decir, es vinculante en el sentido de refrendar el apoyo, o es vinculante en el sentido de retirarlo y con ello que tenga que presentar la renuncia el presidente de la República, ¿sí? No nada más es vinculante cuando se obtiene el resultado negativo, también cuando se obtiene el resultado positivo, ¿no? De que se reitere el apoyo. Entonces, si supera ese umbral de 40%, pero hay vicios en el procedimiento, entonces ese vínculo aparente de reiterar la confianza, pues está viciado, porque hay intervención ilegal de parte de otros actores políticos, y entonces no puede surtir efectos, y entonces se hubiera tenido que repetir. ¿Me explico? Es análogo a un proceso electoral, y hubiera tenido, yo presumo, que hubiera sido, de haber sido vinculante por numéricamente, se hubiera anulado. Y digo, esto lo digo por lo que se dijo en el dictamen de validez, ¿no? Finalmente, no se obtuvo el umbral y entonces no puedes anular algo que de pleno derecho no surte efectos, ¿no? Pero si hubiera sido sí, y tan es así que los procedimientos sancionadores que se han seguido a partir de esto, pues han establecido estos otros criterios que pueden derivar en la inegibilidad, imagínense, la inegibilidad de personas que están posicionándose para la presidencia de la República. No digo quién, pero es la autoridad política más importante de la capital de la República. Ya ustedes pongan el nombre y apellido, ¿no? Y está ahí. Entonces, esa es la importancia, los alcances de este régimen, ¿no? No solo sancionador, sino protector, digamos, de la voluntad popular y de cómo ciertos actos pueden ser declarados nulos o que sin ser declarados nulos producen de otros efectos jurídicos, ¿no? O sea, insisto con el ejercicio de la revocación de mandato porque es un proceso electoral en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, ¿no? Se instalan casillas, se prohíbe propaganda, que eso no importó mucho porque aparentemente hicieron lo que quisieron y pues hay sanciones específicas para esto, ¿no? E insisto, si hubiera anulado, si hubiera obtenido la cantidad suficiente de votos para que fuera vinculante. Bueno, entonces, esta causal de nulidad, como decíamos, o estas causales de nulidades se hacen extensivas a todos los procesos electorales, ¿no? Es la base constitucional, se desarrollan muchos de ellos en las leyes del sistema de medios de impugnación en materia electoral o en los códigos electorales de las entidades federativas, ¿no? Tienen un desarrollo que dice cómo se instrumentan y que se ligan a principios, que es lo que se cuida, ¿no? De la contienda y se hacen extensivos a partidos, candidaturas independientes, y a procesos electorales que lo son, o sea, lo son en todos sus términos jurídicos, como la revocación de mandato y otros ejercicios análogos de democracia directa, ¿no? Hasta aquí no sé si haya algún otro comentario. Yo espero, desde luego, que haya, primero que todo, quedado claro tanto el origen, alcances, prescripción y de qué forma parte todo este modelo de nulidades, ¿no? Cómo interviene la autoridad fiscalizadora, el INE, tanto para los topes de campaña como para los tiempos informativos, que ellos son los que distribuyen las pautas, como para los recursos de procedencia ilícita, ¿no? Que también se vincula con la idea de los informes que presentan los partidos con relación a la fiscalización, los dictámenes consolidados, las facultades que tiene la unidad técnica
de fiscalización del INE, que también tiene periodos fijos, ¿no? Para presentar los dictámenes y cómo estos son las pruebas, ¿no? En el caso de la adquisición de cobertura informativa, igualmente, ¿no? Se va llegando de diferentes pruebas y en la argumentación, tanto en el rebase de topes de campaña, esta parte importante de la presunción, cuando de determinancia, ¿no? El criterio de determinancia, la presunción de determinancia, y por otro lado, la probabilidad, el alto grado de probabilidad en la valoración de la, ¿cómo se llama? De la propaganda ilegal, ¿no? Fuera de los tiempos, que puede tener una afectación en los resultados de la contienda, ¿no? Esos, digamos, como elementos argumentativos. Y pues como fuimos diciendo, ¿no? Este sistema de nulidades que tiene tanto su vertiente jurisdiccional como su vertiente legislativa, ¿no? Y bueno, los distintos criterios que desde luego pues, se van perfeccionando, algunos van colisionando con otras libertades, y pues se van perfeccionando pues conforme van surgiendo los conflictos distintos, ¿no? El criterio de ayer, que insisto, es interesante por los alcances que puede tener, pero también porque vuelve a definir la importancia de que en respeto del artículo 134 constitucional, pues no se haga propaganda indebida por parte de los actores políticos, ¿no? Y que tiene que ver con esta causal de nulidad de recursos ilícitos. Sí, Sergio Esteban y Miguel Ángel López, nuevamente. Bueno, no sé si Sergio tenga, o sea, que no bajó la mano. Perdón. No, es que pensé que quería intervenir. Miguel Ángel López, por favor. Sí, me estaba recordando el tema de la elección reciente que hubo ahí en Tamaulipas, donde Sí. Si bien hubo una diferencia superior al 5%, que podríamos decir que no hay una determinancia de manera cualitativa, he escuchado por ahí que están diciendo que la intervención de diversos servidores públicos o funcionarios, por ejemplo, senadores, diputados y gobernadores o actores políticos de otros estados que fueron a apoyar tal vez la campaña a Tabasco, sí podrían configurar en cierta forma aspectos cualitativos. Y yo por ahí vi una resolución de la Sala Jalapa donde desechó un medio de impugnación porque a su juicio no se acreditó lo que fue la determinancia cuantitativa. Y después la Sala Superior le dijo, bueno, una cosa es que no se actualice la parte cuantitativa, pero tú debiste analizar también la forma cualitativa. Claro, la gravedad de la conducta. Aquí se antoja en ese estado, a lo mejor que se vea esa impugnación por ver las cuestiones cualitativas, a lo mejor no alcanzan o no se acreditan, pero está interesante ver si se viene. Sí, el criterio que se siga. Y también, en todo caso, es que son dos cosas, ¿no? Una cosa puede ser la acreditación de la nulidad para efectos de la elección y otra cosa la responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? Que, por ejemplo, en el proceso de revocación de mandato, y por eso lo mencioné, no se anuló porque no surtió efectos por el umbral de participación, pero eso no quiere decir que las violaciones, bueno, pues como no surtió efectos no importan. No, tan importan que ahí vamos a tener consecuencias interesantes y que se pueden replicar para el caso de Tamaulipas, ¿no? Aún suponiendo sin conceder que no se anulara la elección, podría tener consecuencias porque más, muchos de esos son los actores políticos que participaron también en lo de la revocación de mandato, entonces ya habría una reincidencia y ahí, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones, por su presencia, espero que haya quedado, ¿no? Más o menos como claro, explicado todo lo que abarcan estas causales de nulidad, su génesis, sus, decía, alcances, elementos objetivos, subjetivos, cómo se acredita, cómo se argumenta, y que pues no haya sido como demasiado, desde luego aburrido, ni demasiado reiterativo, ¿no? Y que se hayan cumplido por lo menos sus expectativas de este módulo, ¿no? Por mi parte, les doy las gracias nuevamente y pues quedo a sus órdenes en el correo electrónico. Creo que ayer lo puse, pero aquí lo reitero. Para comentarios, críticas, solicitudes de bibliografía, etcétera. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, por su presencia y por su atención. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias.